Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. La fe tan fácil como respirar. Escribe el apóstol Pablo en su carta a Tito en el capítulo 2 y versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cada uno es exhortado a pensar sobriamente, porque Dios ha concedido a cada persona la fe. Mucha gente tiene la idea de que están constituidos de tal forma que se les hace imposible creer. Esto es un error. Tener fe es tan simple, tan sencillo y tan natural como respirar. Es la herencia común a todos los seres humanos y la única cosa dentro de nosotros en que todos somos iguales. Es tan natural para el niño del infiel creer como lo es para el niño del santo. Solamente cuando una persona construye una barrera de orgullo en sí mismo, entonces encuentra dificultades para creer, como leemos en el Salmo 73, versículo 6. Y aún entonces puede creer. Si la persona no cree en Dios, cree en Satanás. Si no cree en la verdad, vorazmente tragará las más flagrantes mentiras. Hemos visto que la fe es dada a todos, tal como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12 y versículo 3. Esto es conocido por el hecho de que la salvación es ofrecida a todos y colocada al alcance de todos, y la salvación es solamente por la fe. Si Dios no hubiera dado la fe a todos, tampoco habría dado la salvación a todos. La pregunta es, ¿en qué medida Dios ha dado fe a cada uno? Esto se hace evidente en el comentario anteriormente expuesto. La fe que nos es dada es la fe de Jesús. La fe de Jesús es dada como regalo por Jesús mismo, y Cristo Jesús es dado en su plenitud a cada uno. Él gustó la muerte por cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 9. Y también podemos leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo no está dividido. Por consiguiente, a cada persona le es dado todo de Cristo y todo de su fe. Solamente hay una medida: Cristo Jesús.